¿Es Bob Dylan un poeta o es un farsante? Esa es la pregunta que ha rondado en la cabeza de mucha gente desde que en 2016 el de Minnesota recibiese ese premio Nobel de literatura que tantas espinas levantó a más de uno. Pero lo cierto es que sea como sea, Bob Dylan siempre estuvo arraigado a lo que son las raíces de la literatura, con la literatura de Thomas Mann o de Albert Camus, por ejemplo. De hecho, ¿sabías que el nombre de Bob Dylan, más bien el apellido, está tomado del poeta inglés Dylan Thomas? Para que luego digas que no te enseñamos nada. Casualidad o no, el estar arraigado o no con el mundo de la literatura, en realidad a Bob Dylan le hizo clic una cosa, y le hizo ese clic al conocer a la generación Beat a través de Jack Kerouac, pero sobre todo con la influencia de su gran amigo Allen Ginsberg. I used to haunt graveyards in Paris. Went to see Apollinaire's grave. So, that's what's gonna happen to you? No, I want to be in an unmarked grave. De hecho, es que Bob Dylan estaba loco por la generación Beat y más concretamente por En el Camino, la gran obra de Jack Kerouac conocida por todo el mundo y probablemente una de las más conocidas de la generación Beat. Pero también había otra cosa más, y es que Aullido le cambió muchísimo la forma de ver las cosas y la forma de ejecutar sus letras y su poesía. De hecho, fue tal la influencia de William Burroughs, Allen Ginsberg y Jack Kerouac en Bob Dylan que eso se hace muy visible, por ejemplo, en el libro de Tarántula, el libro de poesía publicado por Bob Dylan en 1971. Pero antes de eso, en 1963, sucedió una cosa de lo más curiosa, y es que la relación de Dylan con Ginsberg, que a ojos de la gente siempre ha sido muy buena, no empezó con buen pie porque Allen Ginsberg se sintió un poco incómodo con el de Minnesota, para más tarde en ese mismo año, al ir a un concierto de Dylan, llegar hasta tal punto de querer dejar de lado la poesía y hacerse músico. Dylan fue el culpable de esa aspiración de Ginsberg y desde entonces mantuvieron esa estrecha amistad que se ha visto a lo largo del tiempo. Una amistad que duró desde que Ginsberg le presentara, por ejemplo, la poesía de Rimbaud a Bob Dylan hasta que se pusiesen a cantar delante de la tumba de Jack Kerouac. Esta amistad trajo consigo pues muchas relaciones en lo que es el ámbito de la literatura y en el ámbito poético hasta la muerte de Allen Ginsberg en 1997. Pero ahora bien, ¿alguien me sabría decir dónde están los ejemplos de poesía dentro de la música de Bob Dylan? Tal vez podría estar en este botón de suscribirse. Ocurre una cosa bastante curiosa, y es que aunque Bob Dylan sí que ha sacado poemas y demás, su mayor concepción poética se encuentra dentro de sus canciones. En ellas, por supuesto, hace gala de ser un gran conocedor de la literatura, ya sea a través de guiños que hace a otros autores, como a Thomas Mann, por ejemplo, con La montaña mágica, o utilizando otras imágenes u otros recursos literarios. Podemos nombrar a Blowing in the Wind, y podríamos seguir con Hand Raised, I'm Gonna Fall, que mucha gente, por cierto, lo tomó como una referencia directa a la crisis de los misiles de Cuba, pero bueno, también tenemos ejemplos con Desolation Row o, por supuesto, con Like a Rolling Stone. Pero sin duda el Bob Dylan más poeta y el que tiene las mejores imágenes se encuentra en 1975 dentro de este gran disco que es Blood on the Tracks. Es de vital importancia remarcar que el matrimonio de Dylan y su mujer Sarah pasaba por un momento desastroso en la época que el disco se empezó a fraguar y de hecho se acabaron separando. Pero estos sucesos hicieron que Dylan, en un cuaderno rojo y roído, empezase su particular desahogo al desamor, a las relaciones rotas y al dolor, su disco Blood on the Tracks. Ahondar en este disco es meterse de lleno en un trabajo que musicalmente tampoco es que tenga muchas florituras, sin embargo, en lo que es la carga de las letras, tiene unas imágenes brutales, es súper visceral y sí, es el ejemplo perfecto para decir que Bob Dylan es un poeta. Una guerra con soldados, caminar a través de un sendero con una luna amarilla o, por ejemplo, hablar de refugio ante la tormenta. Todo esto tiene una concepción general que es el desamor y el propio enamoramiento, porque a través de las canciones podemos encontrarnos pues esos caminos tortuosos en los cuales pues Bob Dylan se va metiendo poquito a poquito y nos va mostrando su particular visión acerca de esas cosas que le estaban sucediendo con su mujer Sarah. De hecho, es algo curioso que su hijo siempre decía que escuchar este disco para él
era escuchar a sus padres discutir. De hecho, constantemente Dylan juega con ese aspecto de querer ver a Sarah y luego no querer verla. Entonces se va metiendo como poco a poco en un camino que está lleno de contradicciones y en un camino en el cual las imágenes potencian muchísimo lo que quiere decir el autor a la hora de expresar esos sentimientos que lleva tan arraigados. De hecho, esas contradicciones se puede ver, por ejemplo, en If You See Her Say Hello, o por ejemplo, por supuesto, en ese dardo venenoso que al final acaba siendo un dardo venenoso para ambos, para una relación como es Idiot Wing. Y es que un músico, por muy músico que sea, se tiende a decir que no son poetas, pero es que hay muy buenos poetas dentro de la música y dentro de las canciones. No hace falta haber sacado un libro de poesía, no hace falta haber hecho florituras en el mundo de la poesía para que tu arte se considere como tal. De hecho, se me ocurre algún que otro ejemplo, así que yo que tú me suscribiría porque vamos a hablar de ellos en un futuro. Hablar de la guerra, hablar de la sociedad, del desamor, del amor, hacen que Bob Dylan tenga en su poder muchísimas canciones que pueden ser perfectamente obras poéticas, pero sin lugar a dudas en Blood on the Tracks es donde se confirma aquella duda que planteábamos al principio de este vídeo. ¿Es Bob Dylan un poeta? Para nosotros sí.